Entonces, entramos en la unidad número 15, que habla de lo que son, trata lo que son las magnitudes eléctricas y mecánicas en estas máquinas de corriente continua. Recordemos, entre generador y motor, las ecuaciones contienen los mismos parámetros, lo que va a haber es un cambio de signo. Y así es lo que vamos a ir tratando en cada uno de estos casos. Hay en particular en algún lugar donde vamos a hablar de cuando funciona como generador y después vamos a ver cómo funciona, cuando funciona como motor. Recordando de que el miércoles de la semana pasada hablé de lo que eran los distintos tipos de arrollamiento. Habíamos dicho de que en general había dos tipos de arrollamientos, dos familias de arrollamientos, los arrollamientos de tambor, que son los que tratamos nosotros, son los que se utilizan. Lo que veíamos nosotros era de que en la familia eran arrollamientos imbricados y arrollamientos ondulados. En el imbricado, en los distintos tipos de arrollamientos imbricados, lo que en la forma genérica era de que el devanado empezaba en una delga y terminaba una o dos con una continuidad de una, dos o tres delgas. O sea, era una parte que se iba cerrando y lo que hacíamos era regresar y ahí empezar el segundo elemento de bobina. En cambio, en los devanados ondulados era como una onda donde el paso de ranura era un número grande. Vuelvo a los imbricados y ¿por qué no? O sea, en el imbricado sencillo termino en la delga del lado, pero después cada uno de las familias de arrollamientos que son los imbricados ondulados, pues tiene la opción de ser sencillo o de ser múltiples. Cuando estamos hablando de que son múltiples, son arrollamientos que se superponen, digamos así, se intercalan uno con respecto al otro, y en este caso, los arrollamientos múltiples, las escobillas abarcan, si el grado de multiplicidad es 2, las escobillas abarcan 2 deltas. Si el grado de multiplicidad es 3, la escobilla tiene el ancho de 3 deltas. ¿Sí? Así es entonces de que nosotros íbamos a seleccionar los imbricados, los ondulados, los simples o los múltiples en función de un parámetro que podía ser la potencia. Los arrollamientos ondulados sencillos eran los más adecuados para porque van a quedar conectados en serie, eran los más apropiados para las tensiones elevadas. Y por el otro extremo, los imbricados múltiples eran los más apropiados para las corrientes elevadas. Dentro de esto nos queda al medio el ondulado múltiple, el imbricado sencillo. Y también les mostré ahí de cómo era el diagrama de circuito, o sea, donde empezamos a hacer elemento por elemento, lo íbamos representando. Y al final nos quedaba un esquema donde les había presentado dos casos, uno que era cuando era el devanado que ejemplifiqué era un imbricado sencillo, y lo que les quedaba era en dos condiciones, digamos, uno cuando
la escobilla tocaba nada más que una delga, y el otro caso que planteé era cuando la escobilla tocaba a dos delgas, y decíamos que ese era el momento en que se estaba produciendo la conmutación en este elemento de bobina, donde se estaba invirtiendo el sentido de circulación de la corriente. Esto se le llamaba conmutación. Y en ese esquema, si ustedes recuerdan, en esto nos quedaban dos ramas, una superior y otra inferior. Bueno, lo que vamos a empezar ahora es a considerar esto con estas corrientes en una rama del inducido, y quiero aclararles de que en el caso de los devanados múltiples, aparece un factor que es eta sub m, que es el grado de multiplicidad. Eta sub m no puede ser otra cosa que un número entero, o sea, no hay una multiplicidad 1,1, 1,5, no. O es 1, o es 2, o es 3, o es 4, es un número entero. En el caso de los devanados imbricados, que es lo que está puesto en este caso, en los arrollamientos imbricados, 2A, el número de ramas en paralelo, es igual al número de pares de polo por el grado de multiplicidad. Mientras que en los arrollamientos ondulados, acá se simplifica esto porque el grado el número de ramas en paralelo 2A es igual a 2 por eta sub m. O sea, me desaparece el P, no está más vinculado con el número de polos, sino que acá me desaparece el P y me parece que es igual a 2 eta sub m. El número de ramas mínimos que puede existir es 2. Y si la máquina tuviera de 4 polos con un arrollamiento imbricado sencillo, entonces la cantidad de ramas en paralelo podría ser 4. ¿Cómo vamos a establecer, aplicando la ley de Ohm, cómo va a ser la corriente por cada uno de las ramas, que la vamos a llamar I sub I, y va a ser la corriente total dividido el número de ramas en paralelo? De esta forma, al poner 2A, me estoy independizando. Esta fórmula toma el carácter general y me estoy independizando de el tipo de arrollamiento que tenga, si es simple, si es múltiple, si es ondulado, si es imbricado, ¿sí? Entonces, la corriente a través de K es la corriente total dividida el número de ramas en paralelo. Lo otro que nos hace falta es, porque de hecho que va a intervenir en la determinación de las pérdidas, lo otro que nos hace falta es calcular la resistencia óhmica del arrollamiento de inducido. Para poder calcular esto, nosotros sabemos de que la resistencia, R, la resistencia óhmica es igual a ρ por L sobre S. Tenemos que ver cada uno de los componentes. Vamos a la parte del L. Nosotros decíamos de que había un número de elementos de bobina que es la mitad de una bobina, ¿no es cierto? O sea, cada bobina tiene dos caras, digamos así, que va desde una punta hasta la otra punta. Entonces, yo puedo decir de que esto tiene dos lados activos, o sea, cada una de estas espiras tiene dos lados activos. Nosotros vamos a calcular en principio de uno de los lados activos, que va a ser de uno de los elementos de bobina, que va a contener un lado activo más una cabeza de bobina. El lado activo es L, que es el ancho del inducido, ¿sí? El ancho físico, ese es el lado activo. Y luego acá viene esta forma, que es la cabeza de bobina, que es la que se utiliza
para dar la vuelta y enlazarlo. Y esta longitud de esta cabeza de bobina se puede estimar con suficiente precisión en que es igual a 1,5 T sub P. Recuerden que T sub P era el paso polar, ¿sí? T sub P era el paso polar medido en centímetros, la unidad de T sub P es centímetro y está medido en centímetros sobre entre dos lados activos consecutivos y medido sobre la periferia del inducido, ¿sí? Entonces tengo un lado activo más una cabeza de bobina, ahí tengo uno de los valores que necesito conocer. La longitud de media bobina va a ser LI minúscula, que va a ser igual a L más 1,5 de T sub P, que o sea que es la semilongitud media de una bobina, o sea que sería un elemento de bobina. Como L está expresado en centímetros y T sub P también está, el diámetro se expresa en centímetros, lo multiplico o lo divido por 100, voy a tener esta longitud expresada en metros. N' es el número total de conductores. Entonces, la longitud total será N' por LI. No sé por qué acá tengo, sí, yo esto lo dejé, lo subí y ahora estoy viendo de que se me chispoteó acá. LI. La longitud de los conductores conectados en serie en una rama será LI sobre 2A. La resistencia de una rama va a ser la resistencia total dividido el número de ramas en paralelo, que va a ser, bueno, ρ por L sobre S. En este caso tengo que considerar el 2A por el número de ramas en paralelo. Y en definitiva, me va a quedar que la resistencia de este arrollamiento inducido es ρ por LI sobre 2A cuadrado por SI. O sea, considerando que las dos ranuras están en paralelo. Además de eso, sabemos que por norma, esto ya lo vimos en transformadores, por norma la temperatura de referencia es 75 grados centígrados. Esta temperatura de referencia es porque se considera que va a ser el promedio fundamentalmente, o sea, en caliente de la máquina, fundamentalmente teniendo en cuenta de que es la resistencia de los aislantes clase A, o sea que no debe ser superado. Entonces, se estableció como referencia los 75 grados centígrados. Así nosotros tendríamos que referir la resistencia a 75 grados centígrados a partir de la temperatura inicial. Lo que hacemos es una relación para obtener la resistencia del arrollamiento inducido en 75 grados, que es 1 sobre alfa, perdón, considerando de que esto es cobre. Entonces, si partimos de 20 grados, centígrados como temperatura ambiente, nos queda que va a ser el valor de la resistencia sobre este cociente. O sea, el valor de la resistencia, en definitiva, tiene que ser el referido a 75 grados centígrados. Lo que debemos calcular después es la fuerza electromotriz en el inducido. Lo que está acá representado es la forma de onda que ya hemos visto de cómo va a variar la inducción, esto debajo de un polo y esto debajo del otro polo. Tomamos acá un valor unitario que este es el valor, esta es la curva de la inducción, vamos a tomar el valor de la inducción en un
punto cualquiera que tiene precisamente un ancho X. Y entre esta escobilla, ustedes dirán, ¿por qué tres escobillas? Bueno, porque esta escobilla es exactamente la misma, o sea, tenemos una máquina de un solo par de polos que hemos cortado y hemos abierto y estamos representando acá. Entonces, entre escobillas, las escobillas están separadas entre sí, un paso polar. Y yo le he puesto diferentes colores acá, en vez de ponerle cruces y puntos, le he puesto diferentes colores, en un caso negro, en otro caso verde, para indicar el sentido de circulación de las corrientes en los conductores del inducido. Todos los conductores que se hayan comprendido entre dos escobillas de polaridad opuesta están conectados en serie y por ello circulará la corriente del mismo sentido. Al girar el inducido, se inducirá en cada uno de los conductores una fuerza electromotriz en relación con el valor de la inducción B en el sitio que ocupe dicho conductor. Bueno, lo que está escrito acá es la explicación de esto que les he dado, de que tenemos un espacio que es X, un ancho X, el valor de la inducción, y el flujo es B por S, o sea que será B sub X por la longitud, estoy hablando en profundidad, por ancho, que es el ancho de ese segmento. Resolviendo estos y considerando el promedio, yo voy a tener que la inducción media es phi sobre T sub P por L. Y ahora, la fuerza electromotriz en un conductor, ¿sí? Será B por L por B, o sea que será en este caso B media por la longitud esta, que el valor de L que ya hemos calculado, por la velocidad por 10 a la menos 8 para expresarlo en voltios. Digo que con el número total de conductores, que es N' sobre 2A, la fuerza electromotriz del inducido entre las escobillas será B por L por B por N' sobre 2A. Desde el diámetro del inducido, y ahora empiezo a hacer las relaciones para transformar el valor de este valor, de esta fuerza electromotriz, en algo que que nos resulte más significativo para la máquina. Entonces lo voy a relacionar con que, recordando que el paso polar T sub P es pi por D sobre 2P, se expresa en centímetros, recién vimos cómo se medía. Y lo que hago es ir reemplazando el valor en esta fórmula. Phi medio, E medio es phi sobre T sub P por L por B, por N' sobre 2A. Luego a T sub P lo reemplazo por su igual y voy obteniendo resultados hasta que al final arribo al resultado de la fuerza electromotriz. Recordando de que la velocidad es pi por el diámetro por el número de revoluciones sobre 60, esto es para uniformar unidades, y nos queda de que la fuerza electromotriz es, se lo leo distinto, phi por n' por n por p sobre 60 por a por 10 a la menos 8. Este es el valor numérico de la fuerza electromotriz, y acá lo que considerábamos la salvedad era de que estaban las escobillas coincidiendo con la zona neutra. Así habíamos partido de este análisis para encontrar este valor de la fuerza electromotriz. Ahora bien, puede suceder, de hecho que va a suceder en la máquina, por algo que vamos a estudiar muy especialmente dentro de algunas clases, es que la zona neutra en realidad se desplace.
Esta se llama reacción del inducido, pero ya, como les dije, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y fíjense ustedes que lo que les quiero destacar acá es que en este caso, esta zona neutra, digamos, la zona neutra geométrica está acá, en este punto, pero la zona neutra real se ha desplazado y he desplazado la escobilla para que si no se va a producir uno de los efectos que es el chisporroteo, un chisporroteo insoportable, y lo que hace es que se me desplace. Quiero destacar de que la fuerza electromotriz tiene este valor y va a tener, si tiene ese valor si las escobillas están en la zona neutra y la zona neutra eléctrica coincide con la zona neutra geométrica. En este caso, la zona neutra geométrica no coincide con la zona neutra eléctrica. Entonces tengo una reducción porque esta parte que es rayada, como que es algo que estoy perdiendo. O sea que si tengo este fenómeno que se llama reacción del inducido, donde las zonas neutras eléctricas y geométricas no coinciden, en realidad lo que tengo es una fuerza electromotriz menor que si coincidiera. O sea, hay una caída de FEM como consecuencia de este desplazamiento. Reitero, no es un ejercicio teórico, es algo que se da en la práctica. Después lo vamos a estudiar más en detalle. Eh, pero me interesa como que destacar además de esto, de que la fuerza electromotriz entonces va a depender de la posición que tengan, la coincidencia o no de la zona neutra eléctrica con la geométrica, pero también la forma de onda de la fuerza electromotriz va a ser proporcional a esa ubicación, ¿sí? O sea que la fuerza electromotriz va a depender tanto de valor como de forma de onda de cómo se está comportando la máquina. Para una máquina dada, los valores de los elementos de bobina, o sea, una máquina que ya está construida, los elementos de bobina, el número de pares de polvo y el número de ramas en paralelo son constantes. O sea, ya la máquina la construimos y se seleccionó y esto pasa a ser una constante. Entonces, la fuerza electromotriz es phi por n por una constante 1, que voy a llamar. O sea, me queda reducida este valor de la fuerza electromotriz, P, A, N, N', 60 y 10 a la menos 8, obviamente que pasan a ser, conformar un número, puede ser una constante, y esta fuerza electromotriz entonces va a depender de phi y de n, ¿sí? Del número de revolución. En una máquina, si nosotros tenemos un generador, tenemos una máquina motriz, ¿sí? Esa máquina motriz, lo que tenemos que procurar es que su velocidad de esta máquina motriz sea constante. Entonces, el n pasa a formar parte de una nueva constante que es n por c1 y la fuerza electromotriz E es directamente proporcional al flujo, que era lo que les estaba comentando recién. La fuerza electromotriz es proporcional al flujo, pero también, esto es convergencia constante, pero también es proporcional en su forma, en su diseño de la fuerza electromotriz. O sea, el diagrama de la fuerza electromotriz va a ser proporcional al flujo, al tipo de flujo que tengamos. Es por eso que en algún momento yo les dije de que había unas zapatas con unas expansiones polares y que esas expansiones polares tenían que tener una especial importancia, ya que nos iban a permitir, ya no queremos acá lo sinusoidal, que nos iban a permitir tener una forma de onda correcta, lo más plana posible, en una máquina en marcha.
Entonces decimos que con velocidad constante las fuerzas electromotrices inducidas son proporcionales a los flujos inductores. Nosotros, para aumentar o disminuir la fuerza electromotriz de un generador que gira a velocidad constante, solamente tengo que variar el flujo inductor. O sea que, fíjense de que yo, si tengo un generador, lo más importante que voy a tener que hacer para poder gobernar la tensión de salida, lo que voy a tener que hacer es poder tener la facultad para variar el valor del flujo inductor. Tengamos en cuenta que esto no lo voy a poder hacer con un imán natural, sino que lo voy a tener que hacer con un electroimán. Bien, dejo de compartir un ratito, mientras tanto ustedes se van a